Fragmentos del libro del Taúd, escrito hace 12.000 años para reconocer a las tinieblas. Y comienzo de esta manera debido a los acontecimientos proféticos que están en pleno cumplimiento, sin poder desligarnos de esa dura batalla que este mismo libro menciona para entenderlo en nuestros días. Antes de mostrarles lo que les quiero mostrar, quisiera hablarles un poco sobre lo que es la lógica, para darle paso a la lógica de la lógica como herramienta que se le dejó a la humanidad y que es la principal fuente del entendimiento de la profecía en general. El Apocalipsis es exacto en estos momentos diciendo: «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Esta es la manera como actúa el lodo, con ira hacia la luz eterna, aplicándose en quienes buscan el camino hacia la sabiduría. Todo estratagema para tergiversar, manipular, difamar, entre otros, la información que se imparte en los días finales para la humanidad. Estamos en batalla final y en una gran encrucijada. O nos inclinamos hacia el lado de la fuerza suprema o nos inclinamos hacia el lado de las densas tinieblas. Elección y selección del hombre, pues es la lógica quien hace la maravilla de colocar al hombre en el sitio correspondiente por su razonamiento lógico que lo lleva a ese punto. Podemos entender como lógica a un método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente y sin que hayan contradicciones. El pensamiento lógico se convierte en herramienta indispensable para el ser humano en su día a día. Sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por ser precisa y exacta, basándose en datos probables o en hechos. Y así, de esta forma sencilla, definimos lo que es y cómo actúa la lógica dentro de nosotros, siendo una herramienta del día a día de cada ser humano. Hasta los momentos, quizá nada que ustedes no sepan. Pero si les pregunto qué es la lógica de la lógica, podrían no tener una respuesta tan clara como el que les mostré anteriormente, porque es un conocimiento traído por hombres de las estrellas y que no es de este planeta, siendo la lógica la herramienta más trascendental que se le dio a la humanidad para conocer la ley y la verdad. La lógica de la lógica es el diálogo de conocimientos y leyes luz establecidos en 49 códigos para despertar la madurez genética, intelectiva y espiritual en el hombre, como un llamado de trompeta final, pues actúa en 7 niveles para el intelecto humano, 2 para la mente, 3 para el espíritu y 2 para el alma, con el signo apocalíptico que dice: digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, puesto que cada sello contiene a su vez 7 códigos lógicos como poder de luz en contra de las densas tinieblas. Pero es importante que ustedes sepan cómo llegó este conocimiento al planeta. Así llegó el día 23 de julio de 1974, en una comunicación a las 11 de la noche. Me despertarían, sin que Gloria siquiera pestañeara. Seguía profundamente dormida. En este primer libro no saldrá completa la lógica de la lógica. Tengo mis razones para esperar las opiniones de quienes leen mi primer escrito, y lanzar en otro la continuidad de mis encuentros con los extraterrestres, y la parte final de la lógica de la lógica. Palabras del libro La Gran Alborada Humana, escrito por Enrique Castillo Rincón. Y fue a este personaje que a través de hombres de las estrellas proveniente de las Pléyades le entregaron esta información. Ahora quiero que escuchen con mucha atención las siguientes declaraciones y analizaremos estas palabras con sustento, porque recordemos que la lógica tiene como característica o clave en ella ser precisa y exacta en datos y en hechos comprobables, para que podamos discernir si son verdad o no lo que aquí se asegura. Johannes, no sé si sea ya el momento, porque tenemos una preocupación familiar y pues queremos como dar ese aviso tan importante de lo que hemos venido como descubriendo y viendo que ha sucedido, porque nos interesa que las personas tengan realmente la verdad del contacto de mi padre. Y a medida que hemos venido como encabezando a nuestra familia, a nuestros hermanos, en este camino de sacar nuevamente la información de mi padre, que es tan importante y tiene unos contenidos muy valiosos para la humanidad, pues nos hemos dado cuenta que este tiempo ha sido mal utilizada, mal usada su información, los mensajes que le dieron a mi padre, y queremos hacer ese llamado tan importante porque hay gente, mucha gente en Latinoamérica que nos ha escrito
así aterrados, donde como enviamos los libros nos dicen, pero ¿cómo así que esta información está acá en el libro de don Enrique, si esa misma información está publicada en otros libros? Entonces iniciamos una búsqueda sobre ese tema y hemos descubierto que hay personas inescrupulosas usando la información de mi papá y ojalá la hubieran dado tal cual es, porque para esto es para difundirla y que llegue a más personas, pero la han tergiversado y se ha manipulado y se ha contaminado la información. Entonces, primero, queremos dar a conocer a todas las personas que nos escuchan, y eso va a ser una campaña en todas nuestras entrevistas, conferencias, seminarios, charlas, todas las redes sociales, en donde el contactado fue mi papá, Enrique Castillo Rincón. Los mensajes que recibió están en el primero y segundo tomo de su libro Omni, Gran Alborada Humana. Que la lógica de la lógica no son 49 códigos que están diciendo, son unos párrafos y también está alterada. Por eso queremos hacer un llamado para que busquen nuestras redes y nosotros les enviamos la información, y por eso en los libros se los hacemos llegar. Los 9 tiempos que cambiarán al mundo son de Enrique Castillo Rincón. La profecía dada al país del norte del sur. El viaje al Landak. Ram-Ridam. Sobre la verdad. El plana en sus 3 fases. El plana en sus 3 fases. Los 7 impulsos y motores y gestores para el ser humano. Todos estos mensajes fueron dados a Enrique Castillo Rincón. Se ha dicho, entonces, en estos términos para manipular a la gente, que fue que mi papá no quiso dar la información. Se ha dicho que mi papá escogió a una persona y que le dijo que era el intérprete, que era el elegido para dar a conocer a la humanidad esta información. Eso es falso, falso. Entonces, se ha engañado a la gente y me parece grave. Debo decir que toda esta información está bajo derechos de autor y le corresponde legítimamente a sus hijos, a nuestros hermanos, y nadie puede hacer uso de esta información de ninguna manera, y menos utilizarla en publicaciones, en entrevistas, en charlas, en seminarios, ni tampoco entregarla como si fuera suya. Eso tiene derechos de autor y los vamos a hacer valer. Esa información se ha estado dando directamente por el señor Carlos Torres y Niño Nuevo en todas las entrevistas. Entonces, quiero hacer claridad sobre ese tema, que la gente sepa que hay una manipulación, que esa información jamás se la dieron a ninguno de ellos, que ellos no son ningunos elegidos por mi papá, ni le mandaron correo electrónico a los extraterrestres de mi papá para decirle que ellos son los encargados. En ningún momento del contacto a mi padre le dijeron que habían 1444 elegidos y que entraban al reino de los cielos. Esta información es limpia tal cual como se las entregamos. Tenemos los originales de mi padre y todo lo que está en el libro para que la gente se dé cuenta que si hay cualquier otro mensaje de esta categoría con información añadida en relación a lo que nosotros estamos divulgando, es falso. Y todo el mundo tiene acceso a la información, porque en estos grupos se ha dicho que son los elegidos, que tienen que pasar una cantidad de procesos, de rituales, de romper sellos del apocalipsis y de pasar unas torturas psicológicas para poder acceder, por ejemplo, a la lógica de la lógica, poder acceder a los impulsos motores, poder acceder a saber quién es Ram-Ridam, que están diciendo que es Jesús, y eso es falso. O sea, es impresionante todo lo que ha pasado en relación al abuso de la información de la cual recibió mi padre. Pues bien, como pudieron observar, esta fue una entrevista de las hijas de Enrique Castillo Rincón con el youtuber Johanna. Ahora quisiera que observaran esta información y en base a esta otra información responderé a cada una de las acusaciones que realizan las hijas de Enrique Castillo Rincón. Recordemos que la lógica se basa en hechos reales y comprobables. Cinco. En el país del norte del sur, en Venezuela, se levanta el que tiene la voz interior.
El crisol lo ha forjado, el fuego le ha dado el temple. Ha visto los mares, ha visto los valles y los collados. Los ha traspasado y guarda los recuerdos bien asentados. 6. Aquí entro yo en la profecía. Y esto ya lo han visto muchos de los investigadores y se trata de Enrique Castillo por una razón que les voy a explicar. Y a mí me la dieron, no, sin yo saber que yo entraba dentro de este juego. El que vino, el que se fue, el que volvió. El que se queda, en este caso, Enrique Castillo, le entregó un sabio proceder. Yo le entregué toda la información de la lógica y todas las profecías a este hombre sin conocerlo y sin saber quién era todavía. Por una razón que yo desconozco, me compulsó algo a entregarle todo esto que está aquí, 49 páginas de la lógica, a la única persona que se la he dado, inclusive de mis grandes amigos como Freixedo, JJ, Andreas, todos los grandes investigadores solicitándola. Mi hermano y amigo Pacho, lo mismo, los que han estado cerca de mí, y nunca les dejé sino leerla y verla, pero nunca les di copias, ni les dejé grabar. ¿Por qué razón con él sí? Hasta ahora se empezó a aclarar por qué sucedió eso con él. Porque a él tenía yo que entregársela. Este es el hombre que va a salir de Venezuela con un poder tremendo del verbo. 8. Él lo sabe, su voz interior le habla, fortalece a los que buscan y aclara verdades a otros. He aquí al intérprete del símbolo, he aquí al resucitador de la verdad. Se rompen las voces de los impíos, se acallan los conceptos de los ignorantes y de los mediocres. Algo verdaderamente sensacional está empezando a ocurrir ante nuestros propios ojos. Ahora él llevará el mensaje y su interpretación. Miradle, tiene la voz interior. Ahora se cambia totalmente los conceptos y la mecánica de información al público. Ahora es algo que sale de dentro hacia afuera. Nosotros siempre hemos esperado todo de fuera hacia adentro y así hemos importado religiones. Ahora es al contrario. Ahora los que vienen dotados y revestidos de la fuerza del poder del verbo y de la verdad, ahora sale de dentro hacia afuera y nadie los puede parar. Tienen un tiempo contado especial para poder dar su mensaje. Sobre una de las profecías que me dieron a mí, que está sirviendo para interpretar las profecías de Daniel, el Apocalipsis y a Juan. Está cifrado. Se ha podido saber que los mensajes de Enrique Castillo Rincón le dieron han servido para descifrar muchas de las profecías que hasta este momento, después de miles de años de tratar de identificarlas, no se había podido hacer. Ahora está empezando el momento de interpretación. Bien, Billy Myers en Suiza y el ingeniero costarricense Castillo Rincón, ambos con seres de las Pléyades. El primero de estos aporta pruebas de características científicas impresionantes. El segundo, de un contenido profético tal que al momento actual comenzó a causar revuelo en la opinión pública mundial. La información del ingeniero Rincón es de carácter humanista y profético y no tiene parangón con ninguno de los contactados del planeta, es única en su clase. Entre toda la información existe un bloque dirigido al país del norte del sur, y hasta la fecha de 1983, sus colaboradores más cercanos no habían entendido que se refería a Venezuela en la América del Sur, que para esta fecha ha sido corroborado con base a las referencias de las estrofas iniciales donde se identifican acontecimientos acaecidos con el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Hasta la fecha, los primeros 4 versículos se han comprobado y se han cumplido cabalmente, literalmente. De una charla con el comandante Kramier sobre la paz, que todos los miembros del grupo que teníamos, que éramos 27, me pidieron que preguntara a los hermanos mayores sobre la paz, que cuándo iba a sobrevenir, que por favor, que estábamos ansiosos de tener la paz en nuestro planeta, no solamente en el país, sino en el planeta entero, y que si había justicia divina, todos tenemos derecho a esa paz y al trabajo. Entonces, esta fue la respuesta que me dio el comandante Kramier. La paz en vuestro planeta no depende de nosotros ni de vuestros llamados avatares. En esencia depende de cómo utilizáis los conocimientos y la ley que ya os dimos. Yo solamente transcribo la información que me dieron. Eso es lo que yo hago. Y la información no es mía. Me la dieron ellos. Y no es ni siquiera de los hermanos mayores, porque eso viene de la fuente original, la gran conciencia creadora. Pero parte de esto, de salir este hombre con esta fuerza espiritual, está conmoviendo a todos los estratos que investigan las profecías. Porque si esto que está aquí, que les voy a leer nada más que 3 estrofas,
Si esto se cumple, es el cambio radical en Sudamérica para un movimiento espiritual basado en el conocimiento y en la ciencia. Ya no es solamente artículo de fe. Vamos a tener las pruebas para poder unificar los dos caminos más grandes del hombre, que el hombre los ha perdido, la ciencia y el espíritu. Aquí está la parte importante de toda la trama. Él lo sabe, su voz interior le habla, fortalece a los que buscan y aclara verdades a otros. He aquí al intérprete del símbolo, he aquí al resucitador de la verdad. Se acallan los conceptos de los ignorantes y los mediocres. Oigan la expresión más hermosa de la existencia del Padre Eterno, el gran innominado, como le llaman ellos. Yo existo aunque no me veáis. Yo estoy en vuestros corazones aunque no me sintáis. Yo soy el Eterno, el sin nombre, el sin fin. Es una de las expresiones más hermosas que jamás podemos encontrar en cualquier libro de la existencia de Dios. Daya, según tus palabras, ustedes se han dado cuenta en este tiempo que además no contabiliza 100 años, debe ser un poco más precisa, pero según tú, han visto que la información se ha mal utilizado y que personas inescrupulosas la han tergiversado, manipulado y contaminado dicha información. Voy a ir repitiendo tus palabras y a su vez dándole respuestas a cada una de ellas. Este tiempo del cual nos hablas han sido 30 años y un poco más. Según tú, gente inescrupulosa como yo, por ejemplo, que utilizo este documento, lo hemos contaminado a tal punto de tergiversarlo para mal utilizarlo. Lo que significa que me estás diciendo que lo he utilizado en aras para obtener algún beneficio de cualquier índole. Pues no es así. Pero sí hay otras personas, que ya te diré quiénes son, en quienes sí se han valido de ella para beneficiarse económicamente. También dices que la lógica de la lógica no son 49 códigos, sino párrafos, y que la han alterado. Esta respuesta saldrá de las mismas palabras que utilizó Enrique en la conferencia cuando le preguntó a Cramier cuándo llegaría la paz al planeta, respondiéndole el comandante lo siguiente: la paz no depende de nosotros, ni de los supuestos avatares que existen en este planeta, sino de cómo utilizamos los conocimientos y la ley que ya nos las dieron. Y esa ley que tú no conoces y que la minimizas a párrafos son las encargadas de hacer el nuevo hombre en este planeta. De eso depende la paz del mundo. Y además tu mismo padre lo clarificó al decir que él le entregó las 49 hojas de la lógica a una persona. Dices que los 9 tiempos que cambiarán el mundo, la profecía del país del norte del sur, el mensaje del Andak, los impulsos gestores y otros mensajes son de Enrique Castillo Rincón, y que para manipular a la gente se ha dicho que tu padre no quiso dar la información. Pues Daya, el protagonismo del contacto evidentemente, y está documentado en muchas partes, que quien lo tuvo fue tu padre, y nadie le está quitando mérito a ese evento. Pero lo escuchamos de las propias palabras de Enrique, cuando dijo que este conocimiento, el cual recibió, no es de él, ni siquiera de quien se lo entregó, sino de la gran conciencia creadora. Enrique fue un medio para hacer llegar estas profecías, y mira cómo él mismo lo dijo, que fueron tan importantes que esas profecías llegaran al planeta para que se les diera la interpretación real de las escrituras de Daniel y el Apocalipsis. Así que recuérdalo. Y tienes que saber que antes que tu padre desencarnara, dijo estas palabras: este conocimiento es mío y me lo llevaré a la tumba. Y así fue. Dices que tu padre escogió a una persona, a un intérprete, que era quien iba a dar a conocer la información. Y tú, Daya, aseguras que eso es falso y que lo ves muy grave porque se ha engañado a la gente. Entonces, Daya, el primer mentiroso en esta historia es tu padre, porque lo dijo claramente, y escuchemos nuevamente sus palabras. Yo le entregué toda la información de la lógica y todas las profecías a este hombre sin conocerlo y sin saber quién era todavía. Por una razón que yo desconozco, me compulsó algo a entregarle todo esto que está aquí, 49 páginas de la lógica, a la única persona que se la he dado, inclusive de mis grandes amigos como Freixedo, JJ, Andreas, todos los grandes investigadores, solicitándola,
Mi hermano y amigo Pacho, lo mismo, los que han estado cerca de mí, y nunca les dejé sino leerla y verla, pero nunca les di copias, ni les dejé grabar. ¿Por qué razón con él sí? Hasta ahora se empezó a aclarar por qué sucedió eso con él. Porque a él tenía yo que entregársela. Este es el hombre que va a salir de Venezuela con un poder tremendo del verbo. Y como tú hablas de profecías y no las entiendes, se acaba de cumplir en ti una de ellas, cuando dice: se rompen las voces de los impíos, se acallan los conceptos de los ignorantes y mediocres. Así que cuida tus palabras, Daya. Cuando hablas de falso, no vaya a ser que te conviertas en una falsa predicante de conocimientos que ni siquiera entiendes. Además, que esa información está bajo derechos de autor y que le pertenece a ustedes, sus hijos, y que nadie puede hacer uso de esa información de ninguna manera, y menos utilizarla en publicaciones, entrevistas, charlas o seminarios, y tampoco entregarlas como si fueran de nosotros. Parte de la misma respuesta anterior, cuando tu padre clarificó, afirmó y señaló que él no era el dueño de este conocimiento, pero tú dices que sí, por cuestión de derechos de autor. Entonces, como estamos hablando de lógica, Daya, pues apliquemos la lógica en este punto. Si tu padre dijo que no es de él, y menos de quién se le entregó, la pregunta es: ¿a quién realmente le pertenece el derecho y la autoría del conocimiento? ¿A Enrique Castillo Rincón o a la gran conciencia creadora? Allí te la dejo, para que vayas al universo y le pelees al creador de la vida la autoría, porque según tú es de la familia Castillo. Después nombras con total claridad a un Carlos Torres y a un Niño Nuevo, siendo ellos los que imparten esta información en sus conferencias, seminarios y entrevistas. Y razón tienes, Daya, al decir estas palabras. Pero como te dije al principio, yo también las utilizo. Y muchísimas, pero muchísimas personas también la utilizan después que entendimos el poder y la importancia que tiene para que el hombre nazca nuevamente y conozca la ley y la verdad. Además, debo mencionar, Daya, que te estás dejando llevar por un grupo perverso al cual nosotros conocemos muy bien y lo denominamos como el lodo, teniendo a su líder y sus secuaces y peones detrás de bambalinas. Otro dato no menos importante fue que te dijeron exactamente el nombre de este autor de los libros donde, según tú, después de 30 años, conseguiste plagiada la información, ya que esta persona no firma con su nombre los libros que ha escrito. Se te cae la primera mentira. Aseguras que la información jamás se le dio a ninguno de ellos, pues pretendiendo los que están detrás de esta nueva maniobra, que ya sabemos con mucha precisión que es el lodo, quien está detrás de tus palabras, tengo que volverte a mostrar lo mentiroso que entonces fue tu padre. Yo le entregué toda la información de la lógica y todas las profecías a este hombre sin conocerlo y sin saber quién era todavía. Por una razón que yo desconozco, me compulsó algo a entregarle todo esto que está aquí, 49 páginas de la lógica. Entonces, fue Enrique Castillo Rincón quien le entregó a Carlos Torres la lógica de la lógica en 49 páginas. ¿Cómo es que ahora tú dices que no se le dio a ninguno de ellos? Porque ninguno de ellos, dentro de ellos, está el intérprete y resucitador de la verdad. Que es falso que existen 1444 elegidos, que según tú, los elegidos tienen que pasar una cantidad de procesos y rituales de romper sellos de apocalipsis y pasar por torturas psicológicas para poder acceder a la lógica de la lógica. Y que todo eso es falso y un abuso en contra de la información que se le entregó a tu padre. Qué perversos son al decir tales palabras, como te respondí anteriormente, Daya. No sabes absolutamente nada de profecías y hablas de ellas. No comprendes para qué se le fue dada a la humanidad. No sabes que tienen dimensiones, que son cartas de navegación. Así que te voy a explicar sencillamente lo siguiente. Tu padre muy bien lo dijo, que el creador de las profecías es el mismo creador del todo, esa gran conciencia, como lo llamó él. Dicen las escrituras, Daya, que será perdonado toda ofensa entre los hombres, pero el desmentir al Espíritu Santo no será perdonado. Y el Apocalipsis dice claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Como para que vengas a decir
que eso de romper sellos de Apocalipsis son bajos rituales, que de ninguna manera ha sido así. El Apocalipsis es el libro más profético de todos los tiempos y raíz de todas las profecías mundiales. O sea, que tú dices que es falso que existen 1444 elegidos. Te corrijo, Daya, son 144.000, no 1444. Es lo que habla la profecía del Apocalipsis, para pasar al tercer día. Por eso la lógica es una herramienta tan fundamental e importante en el día a día de los seres humanos, que nos ayuda a discernir estas situaciones que no tienen lógica y que se contradicen, siendo la lógica todo lo contrario, precisa y exacta en lo que se habla. Que según muchos colombianos te han escrito aterrados porque lo han expulsado, entre otras cosas. Muchos de estos colombianos que tú dices que están aterrados por la manera en que impartimos la información, que han sido expulsados y según ellos maltratados psicológicamente, son los que están detrás de esta gran maquinación, porque ellos saben que le queda poco tiempo. Y ahora, así como tú nombraste claramente las personas que según tú están contaminando y tergiversando este conocimiento, debes saber que ellos en su hipocresía aprendieron a interpretar y a impartir el conocimiento de la lógica a través del supuesto falso intérprete de la verdad, según tus palabras. Y me refiero al líder de esta gran organización de inconsciencia, el colombiano Robinson Devia. Por ejemplo, usted, ahora vamos a esto a lo cotidiano, y van a ver cómo la lógica de la lógica me sirve a mí como herramienta para comprender la ley y la verdad. O sea, yo quiero saber si determinada cosa es verdad o es mentira, y cuál es el sustento de conocimiento para saber si es verdad o mentira. Y su combo, el más perverso catalogado como el Metranéstor y el peón de fuerza, es quien te entrevistó y que por sus mismas palabras quedaron en verse, en juntarse, en reunirse. Y te hablo de Neil Barrios, del programa Descubriendo, pues este personaje y sus aliados son los primeros que en sus programas y videos hablan mucho de la lógica, conocimiento que también pudieron aprender del intérprete y resucitador de la verdad, siendo expulsados por traidores al conocimiento, Luz Daya. Se les dio tiempo para que reflexionaran y prefirieron el lodo y seguir a sus dragones. Y como tú misma dijiste, cada quien tiene su albedrío, ellos tomaron el suyo y su camino. Entonces, espero que te haya quedado muy claro que el conocimiento que le entregaron a tu padre y que él entregó a su vez al intérprete y resucitador de la verdad, como la lógica de la lógica y todas las demás profecías, es lo que se conoce hasta ahora como conocimiento de los hombres de las estrellas en este planeta. Y que no tiene nada que ver, Daya, con el fenomenismo de naves y ovnis, de quitar diezmos como en las religiones, de acostarnos con mujeres en rituales gnósticos o de yoga kundalini. No tiene nada que ver con limpiar chakras con cristales, ni nada de esas cosas baratas que existen en el mundo. Se trata de encontrarnos a nosotros mismos en base a una sola enseñanza, que es el último párrafo que tú dices de la lógica, y lo mismo que afirma la profecía del país del norte al sur, el Verbo, el Cristo en el corazón del hombre. Así pues, hablad a los hombres que os escuchen, revístelos de cuerpos eternos y dadles la luz del eterno saber, usad el poder del Verbo creador. Ahora los que vienen dotados y revestidos de la fuerza del poder del Verbo y de la verdad, ahora sale de dentro hacia afuera y nadie los puede parar. Tienen un tiempo contado especial para poder dar su mensaje. Sí, eso digo yo en mi carta de presentación, que soy un hombre mensaje estelar de los tiempos, porque desde niño viví una experiencia de contacto extraterrestre en lo cual me revelaron los acontecimientos que estamos viendo en el planeta actual, lo que se llama el apocalipsis, que no es la figura del apocalipsis que la gente está acostumbrada a tener, una figura de destrucción, sino me revelaron el apocalipsis, la revelación
de lo que la humanidad en este momento debe tener y aprender a comprender. Un verdadero choque con las enseñanzas extraterrestres provenientes de Shell-Ho y unos cambios generales en el planeta Tierra que afectan a toda la humanidad. Al momento que yo tuve el contacto, a los 11 años, me mostraron qué fue lo que sucedió en mi nacimiento, cuando mi madre, antes de morir, me reveló que una estrella azul había estado cercana a ella y que cuando ella estaba dando a luz, esa estrella la alumbró. Son naves provenientes de las Pléyades o de las Pléyades, de las 7 cabrillas. Esa experiencia de los 11 años difícilmente la podía entender a esa edad porque era un niño. Esto vino realmente a descubrirse 22 años después, cuando en Venezuela comencé a recordar qué era lo que había sucedido, la experiencia de haber subido a esta nave y encontrarme con estos hombres rubios, hermosos, blancos, aquellos que la Biblia y muchos documentos históricos, hablemos religiosos, llaman ángeles. Ellos me dijeron, en toda la información que me dictaron, y eso fue lo que comencé a comprender 22 años después de los 11 años, que lo que habían preparado era mi mente para comprender la información y que en la medida que yo madurase de edad y de tiempo, yo podía manejar la información que ellos me habían entregado. Dicho de otra forma, lo que hicieron fue grabar información en mi mente que ahora en este tiempo, mientras recorro el mundo y América Latina, estoy divulgando públicamente. Primero que todo es muy importante saber que todo este contacto que sucedió a los 11 años se ha repetido constantemente de una forma u otra, de forma telepática, me envían mensajes, comprendo la información, leo las profecías, estudio las profecías y veo cómo ellos dejaron planteado un acontecimiento que tenía que despertar conmigo, que era la interpretación. En alguna parte de la profecía se habla de mí y me llaman el intérprete. ¿Por qué razón el intérprete? Porque yo no es que tenga la capacidad de interpretar, sino que el modelo mental que dejaron en mí hace la referencia y puedo interpretar. Yo comencé esto entonces cuando ya después de los 22 años y ya en Venezuela, vivía en Venezuela, comenzó a despertar esto. Comenzó a despertar y me hice muchísimas preguntas. Primero me había formado como periodista, como escritor y al momento que esto comienza a despertar me hice la pregunta, ¿y para qué sirve un periodista con esta información? ¿Para qué sirve haberme formado como escritor o como periodista o como un hombre educado en ese campo y no saber qué hacer con esta información? En ese momento decidí comenzar a hablar públicamente. Quiere decir que para este momento yo tengo más de 30 años hablando al mundo. He recorrido parte de Europa, Estados Unidos, América Latina. Tengo varios libros, 24 libros ya escritos. Tengo páginas de internet donde estoy divulgando esto a nivel mundial. Los mensajes que yo recibo y que he recibido tienen que ver mucho con todas las profecías. Debo clarificar, cuando estuve frente a ellos y en la gran nave donde se me llevó, cuando se me ascendió a esa gran nave, allá me colocaron frente a una gigantesca pantalla. Esa pantalla era muy grande, una pantalla azul, que en algún momento yo vi cómo se desprendió una luz del centro de esa pantalla, se quedó como tal vez a 1 metro o tal vez 2 metros de distancia de la frente mía. Estoy hablando que eso fue a los 11 años de edad. Y luego eso se disparó. Tal vez esto es como una especie de novela o como una fantasía para muchas personas. Pero esa luz se disparó del punto donde estaba, pegó en mi mente y me di cuenta que comenzó a transmitirme información. Sentí que me quemaba el pensamiento, la parte cerebral, la frente, y eso ha ido despertando paulatinamente. Durante todos los años restantes de mi vida, esa información se ha ido reviviendo. Dicho de otra forma, la información está grabada desde los 11 años y la estoy en este momento sacando al mundo. Para este momento hay 24 libros en América Latina y el mundo, revistas donde yo estoy hablando sobre esto, aparte de que he hecho muchos programas como este de televisión en cada parte donde voy, para Medellín, aquí en Colombia, lo he hecho en Argentina, lo he hecho en varios países, Venezuela, Ecuador, Perú, en varios países, Panamá también, y en Estados Unidos, inclusive en Europa, con la finalidad de que la gente tenga la oportunidad de enfrentarse, utilizo ese término, de enfrentarse a una realidad que es de otro mundo, pero que nos toca en este mundo comprender, porque hasta ahorita el ser humano no ha entendido
que tiene una gran relación de hermandad sanguínea con habitantes de las estrellas. Y esto está escrito en el libro del Apocalipsis 4, donde nosotros somos hijos de una generación espiritual o extraterrestre proveniente de varias estrellas. Y para terminar, Daya, por lógica se sabe que todo esto comenzó antes de la fulana entrevista en el programa Descubriendo, porque allí tú comentas las mismas palabras que en esta otra entrevista. Y lo curioso es por qué en ese momento tú no denunciaste con nombre y apellido como lo hiciste en esta otra. Está la ponzoña metida allí. Así que el diablo arremete contra la humanidad con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. O como lo dice el plan A en sus 3 fases, todos los opositores al plan cósmico serán vencidos. Y si tú estás como opositora a este plan del cual habló tu padre, ya sabes el resultado de tu historia. Ahora estamos empezando a sospechar qué es lo que hay detrás de todo esto. Hay un plan verdaderamente magistral, verdaderamente increíble, de una sapiencia y una sabiduría, pero lo estamos empezando a interpretar hasta ahora. Entre ellos y nosotros hay una gran diferencia. Ellos siguen a hombres, nosotros al conocimiento. Nos vemos en la próxima entrega. ¿Quieres más pruebas? Si te gustó el video, suscríbete y compártelo. Los espero en la próxima entrega.